Muchas gracias, doctora Alba. Es para mí un honor y un placer estar en el congreso más grande de derecho que hay en Colombia y uno de los más grandes que hay en Iberoamérica para compartir con ustedes algunas ideas de pronto un poco regadas, pero también creo que nos permiten pensar mucho en el futuro de lo que es la regulación de Twitter como la plataforma digital, una de las plataformas digitales que más crece y de mayor presencia en el debate público, en la discusión pública en Colombia. Vamos a hablar de cómo se manifiesta esta red social en el ordenamiento jurídico colombiano, cuál es el precedente constitucional y algunos aspectos probatorios que nos pueden ayudar a entender cómo se relaciona Twitter con las vías jurisdiccionales en las cuales se ha empezado a hacer presente esta red social. Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es que las redes sociales no han entrado aún a los códigos de procedimiento. ¿Esto qué quiere decir? Los códigos de procedimiento, aunque tienen maneras de entender las redes sociales, realmente no se han ocupado de regularlas. Y aunque esto pareciera ser un asunto nuevo, las redes sociales ya cuentan con por lo menos 10 o 15 años, dependiendo de cuál estemos hablando, de existencia, y por ello es importante que los códigos de procedimiento y los centros de pensamiento como el Instituto Colombiano de Derecho Procesal estén conscientes de la necesidad de empezar a formular regulación que permita mirar hacia estas plataformas. También son redes sociales, las redes sociales están ausentes de la mayor parte de instrumentos regulatorios significativos, aunque ya empezamos a ver, por ejemplo, en el Ejecutivo, algunas manifestaciones de Twitter o de cómo utilizar Twitter, de cómo se debe entender estas plataformas, en general Twitter y otras como Facebook, Instagram, LinkedIn y otras plataformas. Entonces, ante esa ausencia de ley dura, digamos que podríamos llamar, lo que ocurre es que es la jurisprudencia la que empieza a recoger este fenómeno, en términos, por supuesto, probatorios, pero en general la que empieza a hablar con el ordenamiento jurídico colombiano, a decirle qué entendemos por este nuevo fenómeno social que, por supuesto, se toma el mundo, y más aún en tiempos de pandemia. Entonces quiero centrar mi ponencia en tres asuntos principales que nos van a ayudar a transitar un poco los diferentes temas sobre los cuales uno puede hablar cuando se trata, en tratándose de Twitter y el ordenamiento jurídico colombiano. El primero de ellos es, por supuesto, cuáles son los debates de libertad de expresión que son fundamentales en el uso de Twitter. Hablaremos de la acción de tutela para tramitar los debates de la discusión pública que se tramitan en Twitter, y los mecanismos autocompositivos que ofrece esta plataforma para poder, por un lado, aliviar el sistema judicial, y por el otro, cómo interactúa cuando ya los conflictos se tornan jurisdiccionales, es decir, vamos ante el juez. Es, por supuesto, fundamental hablar de debates de libertad de expresión cuando hablamos de Twitter, porque es Twitter la nueva plaza pública de hoy. Ya lo dijo el Tribunal Superior de Bogotá y lo ha recogido en senda jurisprudencia de la Corte Constitucional. En segunda instancia, hablaremos de las manifestaciones de las actividades políticas, administrativas y judiciales en Twitter. Cómo empezamos a relacionar ciudadanía con funcionarios, ciudadanía con jueces, con escenarios judiciales, con entidades a través de estas plataformas, y cuáles son algunas de las preguntas que nos deja esta interacción. Y por último, Twitter como un medio probatorio, cómo se está usando las expresiones en Twitter en los procesos judiciales, y qué lecciones podemos aprender o qué cosas podríamos mejorar para que Twitter o cualquier red social entre con toda su fuerza con los elementos probatorios que podría aportar un proceso, y no solamente como una copia o una foto. Entonces, iniciemos. Porque vamos a hablar de la acción de tutela cuando hablamos de Twitter. Y aquí me permito un pequeño comentario. La acción de tutela es, en mi opinión, la vía jurisdiccional preferente para resolver debates de libertad de expresión. ¿Y por qué debe ser la acción de tutela? ¿Por qué debe ser esto a través de la jurisdicción constitucional? Primero, porque las otras vías que nos plantea el ordenamiento jurídico son insuficientes. ¿Y por qué son insuficientes? O pueden resultar muy gravosas para los derechos que están en riesgo. Cuando hablamos de la jurisdicción penal,
Es claro que las consecuencias del uso de esa jurisdicción son muy gravosas en términos para las partes, para la persona que es indicada, acusada. La consecuencia final en últimas es la cárcel y esa es una manifestación que es muy gravosa para las personas. Qué pena, yo no sé. ¿Todo bien? Qué pena los gajes de la presentación en vivo. ¿Todo bien? Que se ve rarísimo. Ok. Qué pena. Entonces, ¿por qué estamos hablando de la tutela? Porque la vía penal es una consecuencia exagerada, es una consecuencia que no deberíamos admitir en términos de libertad de expresión y lo han dicho la Corte Europea de Derechos Humanos y otros sistemas de derechos humanos de naturaleza internacional. En la vía civil estamos viendo cada vez más proposiciones de debates de libertad de expresión, de acaecimientos de daños extracontractuales por cuenta de mensajes que se amplifican en redes sociales o que se envían a través de redes sociales. La jurisdicción civil también, aunque no, su consecuencia por supuesto no es la cárcel, por su estructura el proceso civil permite unas consecuencias también muy gravosas para los periodistas, para los medios de comunicación y en últimas la posibilidad de adelantar medidas cautelares conduce a que desde el inicio el periodista o el medio de comunicación se sienta profundamente coartado, amenazado por el inicio del proceso judicial. Entonces, yo creo que la acción de tutela es donde debe darse el debate de libertad de expresión, especialmente o con más veras si ese debate inicia o nace de una interacción en redes sociales, porque es aquí donde realmente se están poniendo en la balanza, en el examen de ponderación, los derechos que están en tensión, que es por un lado, por supuesto, el buen nombre y a la honra, y por el otro lado, el derecho a la libertad de expresión y a la información. Es la acción constitucional, es el juez constitucional el que está en mejor capacidad para hacer este ejercicio en ponderación. Y además, otro de los asuntos que creo que es importante que convierten a la acción de tutela en la vía preferente para tramitar estos asuntos es, por supuesto, la rapidez que se le imprime a este proceso. Eso está muy atado con las dinámicas propias de las redes sociales. Las redes sociales, como ustedes lo saben, se mueven a unos ritmos que realmente implican que la respuesta jurisdiccional, si tarda mucho tiempo, deja de ser eficiente, deja de responder al problema social al cual busca brindarle paz. Entonces, uno de los asuntos que más ha traído discusión jurisprudencial es cuándo procede la acción de tutela, cuándo hay legitimación por pasiva, cuándo se alega la violación del buen nombre y honra en redes sociales. ¿Cuándo ocurre eso? Y tenemos tres tesis que creo denotan un desarrollo jurisprudencial consciente de un fenómeno que crece mientras lo estamos utilizando, mientras lo estamos alimentando, crece con nosotros y por eso es tan difícil también entenderlo y regularlo en la medida que subsiste paralelamente. Y estas tres tesis yo creo que también muestran que la Corte, aunque todavía no podríamos decir que hay un precedente fijo y faltaría por supuesto una sentencia de unificación al respecto, la Corte ha venido ampliando los márgenes en pro de la libertad de expresión, por supuesto sin olvidar que la protección del buen nombre y la honra son fundamentales en un Estado social de derecho. La primera teoría es la acción de tutela contra manifestaciones realizadas en Twitter procede con un criterio objetivo y es decir, siempre. Y esa teoría que respondía y respondía a la percepción de que en la medida que yo soy dueño de mi propia o dueña de mi propia cuenta en la red social, yo tengo control absoluto sobre esa cuenta. Y como tengo control absoluto, yo puedo hacer, digamos, lo que yo quiera con esa cuenta y eso se convierte en un criterio que habilita que proceda cualquier tutela contra cualquier cosa que yo diga en cualquier red social que yo controle. Ese criterio objetivo, por supuesto, era absoluto y generaba pocas barreras para proteger la libertad de expresión, es decir, cualquier cosa que dijéramos en redes sociales estaba abierto a que contra ella procediera la acción de tutela. La segunda teoría, y aunque quisiéramos que esto fuera lineal en el tiempo, se han vuelto a ver manifestaciones de las tres teorías, pero podemos decir que la primera fue hace ya unos años, la segunda hace unos menos años y la tercera es la reinante. La segunda teoría es la verificación del estado de indefensión entre particulares. Entonces lo que dice aquí la Corte es, mire, la acción de tutela procede para violación, cuando uno alega la violación del buen nombre y la honra,
en contra de una persona que hace manifestaciones en redes sociales, pero lo que tenemos que verificar es si esa manifestación y si esa dinámica particular ha generado un estado de indefensión entre particulares. Es decir, yo me manifiesto y al manifestarme, por cuenta del número de seguidores que tengo, de la interacción como la realicé, del tiempo en el que estuvo, generó frente a esa persona que es objeto del comentario un estado de indefensión. Y entonces aquí la Corte empieza a decir, analicemos cada caso para poder estar seguros de que esa manifestación realmente ha generado un estado de indefensión, es decir, no tengo cómo contestar a esa manifestación de manera adecuada, esta persona tiene un número altísimo de seguidores, la Corte entonces ahí ha entrado a analizar, por ejemplo, cuándo es un número alto de seguidores. En ocasiones ha dicho que un número de 1.000.000 es un gran número de seguidores, pero lo mismo ha dicho frente a 80.000 seguidores. Entonces, la Corte todavía no se halla en cómo plantear cuántos son los parámetros numéricos que vamos a determinar para saber si esa persona tiene muchos o pocos seguidores, y sería muy bueno que la Corte se instruyera con las mismas plataformas para poder hacer un esquema numérico que permitiera entender cuándo una persona tiene muchos o pocos seguidores. Y también la Corte ha dicho en esta segunda teoría que tenemos que entender cuál es la forma en que interactúan estas comunidades digitales y virtuales, es decir, cómo funciona Twitter, cómo funciona Facebook. Si yo tengo, por ejemplo, en Facebook un mensaje, por supuesto puede difundirse a través de mis amigos, pero si mi cuenta es cerrada, ¿cuáles son las limitaciones que eso conduce a la difusión de ese mensaje? Si tengo un Twitter abierto al público versus las personas o pocas personas que usan Twitter cerrado al público, ¿qué efectos tiene eso en el mensaje particular que se está acusando en términos de la legitimación por pasiva? Y la última teoría, que se refiere a los mecanismos de autocomposición y a la posibilidad o a la necesidad de presentar una solicitud de rectificación. Esta es, en últimas, la teoría reinante, aunque claramente faltaría mayor precedente y ojalá una sentencia de unificación que nos diera certeza de cuándo procede la acción de tutela por manifestaciones que se hayan hecho en redes sociales. En últimas, la Corte dice, el mecanismo de autocomposición son los mecanismos que ofrecen las redes sociales, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. En Twitter ocurre así, entonces yo denuncio los tweets, digo es abusivo, es perjudicial, se hace una serie de descargos, la plataforma le avisa a uno que uno ha hecho ese descargo. Lo que pasa es que en términos de política pública no sabemos aún qué está pasando en números con estas denuncias. Es decir, son lo suficientemente efectivas y están evitando que la gente judicialice los conflictos que inician en redes sociales. No sabemos eso aún, ¿sí? Lo que también es muy claro de esta tercera teoría es que es necesario que la persona solicite la rectificación por mensaje público, por mensaje privado, contra esa persona que ha realizado manifestaciones que considera violatorias de su buen nombre y honra. Estas son las tres teorías y como ya lo dije, pues sería interesante que la Corte fuese más clara en cuáles son los criterios, cuál es el criterio que privilegia de cara a la procedencia de la acción de tutela. Pues vemos cada vez más el uso de esta acción constitucional para atender los debates de libertad de expresión y ojalá se usara preferentemente esta sobre las vías penales y civiles. El segundo tema que quiero proponerles hoy es el tema de la inmunidad parlamentaria en Twitter, pero en general de cómo se manifiestan las actuaciones políticas, judiciales y administrativas de nuestros funcionarios y funcionarias en las redes sociales. ¿Por qué es importante el tema de la inmunidad parlamentaria en Twitter? Vemos hoy en día cada vez más parlamentarios y parlamentarias que usan las redes sociales para ejercer sus funciones oficiales, para hablar con su electorado, para hacerse elegir y para rendir cuentas. Por eso es muy importante que si hablamos de Twitter en el ordenamiento jurídico colombiano, hablemos de cómo funciona esa relación de Estado-ciudadanía que se está digitalizando. Vemos que en la pandemia todo empieza a digitalizarse, por supuesto la relación entre funcionarios públicos y ciudadanía también se está digitalizando antes de la pandemia con la aparición de las redes sociales. ¿Qué han dicho los tribunales de justicia al respecto? El Consejo de Estado en una sentencia ya de hace muchos años ha dicho de manera reiterada que la actividad mediática de los parlamentarios
puede ser en ejercicio de su labor. Es decir, un parlamentario cita un debate, por ejemplo, en el Congreso, y al salir del debate dice, voy a recibir a medios de comunicación y voy a explicar de pronto mejor o voy a resumir lo que hice como parlamentario. Esas manifestaciones en medios de comunicación, lo ha dicho el Consejo de Estado, son manifestaciones que pertenecen al ejercicio político del parlamentario o de la parlamentaria. El Tribunal Superior de Bogotá lo ha dicho también, las redes sociales son la plaza pública de hoy. Yo creo que eso es fundamental para entender el debate. Y la Corte Federal del Segundo Circuito de Estados Unidos, al revisar la cuenta de Twitter del presidente de ese país, dijo, es el vehículo principal de la Casa Blanca para adelantar operaciones. Entonces, como lo venía diciendo, la inmunidad parlamentaria aplica, por supuesto, a las expresiones que hagan los parlamentarios en redes sociales. Y esto se debe al interés público de la información que compartan, al ejercicio de la labor parlamentaria en redes sociales que se puede imprimir, por supuesto, cuando se relacionan con su electorado, cuando hacen campaña, pero también cuando rinden cuentas de su actividad parlamentaria. Permite además reproducir y amplificar las funciones parlamentarias. Muchas veces o antes de la aparición de las redes sociales había muy poco conocimiento de lo que hacían los congresistas, y creo que esta es una buena manifestación de publicidad a esa labor tan importante para nuestra democracia. Y también tener en cuenta cuando y esto lo ha dicho la Corte en muchas ocasiones, cuando los servidores públicos usan sus cuentas como oficiales y lo dicen de esa manera. En ese caso, por supuesto, subsistiría, en mi opinión, la inmunidad parlamentaria para manejar estos asuntos de libertad de expresión también. Las manifestaciones políticas y judiciales en Twitter, y un corto comentario, estamos viendo en la pandemia con mayor intensidad cómo diferentes juzgados, entidades, pero especialmente juzgados y escenarios judiciales empiezan a hablar en Twitter, empiezan a hacer notificaciones en Twitter, empiezan a contarle a la ciudadanía qué están haciendo. Y también vemos, por ejemplo, la Presidencia de la República que sacó una circular en marzo, el 22 de marzo, para ministros, directores, jefes de cabeza de entidades del orden nacional, para cómo usar sus redes sociales. Y en esto es muy importante que tengamos claro que hay una ausencia de regulación, y esa ausencia de regulación se convierte en un peligro en la manera como se relacionan estos funcionarios con la ciudadanía. Y por último, la prueba y su repercusión es un corto comentario. Es claro que hoy en día en cualquier proceso judicial que se cite un mensaje en Twitter se está haciendo como una copia impresa, que se refiere al artículo 247 del Código General del Proceso. Yo quisiera invitar a que empecemos a probarlo a través del literal A del artículo 2 de la Ley 527 del 99, que nos dice que es un mensaje de datos. En la medida que nosotros podamos probar que este es un mensaje de datos y lo hagamos a través de ese medio y de toda la manera en cómo él mismo existe, no solamente una copia visual de cómo se ve el tweet en la plataforma, podemos empezar a probar otros aspectos muy importantes de ese mensaje. ¿Quién lo reprodujo? ¿Cuándo se reprodujo? ¿Hasta cuándo se reprodujo? Eso no se puede hacer cuando se hace solamente como copia impresa. Y por eso es tan importante que los códigos de procedimiento se refieran a este tema. Ya entonces, para terminar, vemos que el tema de Twitter en el ordenamiento jurídico colombiano pues está todavía muy desamparado. Necesitamos que los formuladores de política pública judicial, como lo son ustedes, quienes hoy nos acompañan en este gran congreso, se preocupen por entender estas plataformas, incorporarlas a la ley, porque no puede ocurrir solamente que las nuevas grandes tensiones de la libertad de expresión sean resueltas solamente jurisprudencialmente. Tenemos que empezar a ampliar la idea de los mecanismos autocompositivos o heterocompositivos de conflictos para entender que las redes sociales también están prestando este servicio y saber si lo están haciendo de manera adecuada o no. Empezar a entender que el ejercicio de funciones político-administrativas y judiciales también se está adelantando a través de las redes sociales. Eso qué peligros y beneficios puede traer para la relación Estado-ciudadanía. Y cómo podemos empezar a probar las manifestaciones en redes sociales más allá de una copia impresa. Y cuáles son los beneficios de probar el mensaje de datos como existe, en el formato que existe, para poder entender realmente el contenido entero de ese mensaje. Por eso mi propuesta es, y con esto finalizo, que exista una regulación en vez de orgánica, estructurada en términos de cómo el ordenamiento jurídico colombiano entiende Twitter, para que la entrada de las redes sociales a los códigos de procedimiento
ocurra más pronto que tarde y les agradezco muchísimo por su atención al doctor Jairo Parra Quijano y a todas las personas del instituto que se han encargado de organizar este magno evento. Muchas gracias. Doctora Bejarano, gracias por su maravillosa exposición que nos invita a reflexionar en torno a estos temas, en sus vacíos en nuestro ordenamiento jurídico colombiano. La invitamos a que continúe con nosotros y damos en este momento el uso de la palabra al doctor Jorge Andrés